Capítulo 48, ética, cuidados paliativos y atención al final de la vida. Veremos por qué es importante la ética, definiciones y generalidades, aspectos específicos en la ética quirúrgica, consentimiento informado, límites de la autonomía como directrices avanzadas y subrogación de la toma de decisiones, suspensión y aplazamiento de los tratamientos para prolongar la vida, los cuidados paliativos, principios generales de cuidados paliativos, concepto de sufrimiento, dolor, salud y curación, comunicación eficaz y negociación de los objetivos de la atención. Cuidados al final de la vida, como síndrome de pérdida inminente, síntomas comunes al final de la vida y su tratamiento, declaración de muerte. Ética profesional, el conflicto de intereses, investigación y ética clínica. El conflicto de intereses, ética en la investigación, aspectos especiales en la investigación quirúrgica, innovación e investigación en cirugía, la ética clínica, reporte de errores. Muy bien. ¿Por qué es importante la ética? Bueno, los aspectos éticos involucran no solamente los intereses del paciente, sino también del cirujano y de la sociedad. Los cirujanos eligen entre las opciones disponibles porque tienen opiniones particulares con respecto a lo que sería bueno o malo para sus pacientes. Aristóteles describió la sabiduría práctica como la capacidad de elegir la mejor opción entre varias alternativas imperfectas. Con frecuencia los cirujanos se enfrentan a situaciones clínicas o interpersonales en las cuales existe información incompleta, resultados inciertos o relaciones familiares y personales muy complejas. La capacidad de elegir con sabiduría en tales circunstancias es un reto para la práctica quirúrgica. En definiciones y generalidades, la ética biomédica es el sistema de análisis y deliberación dedicado a guiar a los cirujanos a hacer bien en la práctica de la cirugía. Uno de los síntomas éticos más influyentes en el campo de la ética biomédica es el método de la lista de principios elaborada por Beauchamp y Childress. En este método, para atender problemas éticos, los dilemas morales se analizan al utilizar cuatro principios básicos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El principio de autonomía se refiere a la capacidad que tienen los individuos para elegir su propio destino e implica el derecho de los individuos para tomar sus decisiones. También implica la obligación para el médico de permitir que los pacientes tomen sus decisiones en forma autónoma con respecto a su atención médica. La beneficencia requiere que las acciones propuestas se dirijan a lograr un objetivo bueno, en tanto que la no maleficencia se dirige a evitar daños concretos. Primum non nocere. La justicia requiere de equidad en donde los beneficios y consecuencias de una acción en particular se distribuyan de forma equitativa. La historia de la ética médica tiene sus orígenes en la antigüedad. El juramento de Hipócrates, en combinación con otros códigos profesionales, ha guiado las acciones de los médicos por miles de años. Sin embargo, las capacidades técnicas cada vez mayores de la medicina actual plantean nuevas disyuntivas que eran inconcebibles en las generaciones pasadas. Las medidas de apoyo vital avanzado, diálisis y fármacos modernos, así como los trasplantes de órganos y células han dado origen a nuevos dilemas éticos y morales. Así, las cuestiones éticas a las que se enfrenta el cirujano se han vuelto más complejas y requieren mayor atención. El paradigma basado en casos en la bioética se utiliza cuando el personal clínico o el equipo enfrenta una situación en que al parecer entran en conflicto dos valores o principios. El primer paso es aclarar los principios relevantes, por ejemplo, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y valores, por ejemplo, autodeterminación, calidad de vida, etc., que se encuentran en el juego. Después de identificar los principios y valores que afectan la situación, se considera un curso de acción propuesto con base en las circunstancias. Gran parte de la disertación en bioética adopta esta estrategia de principios en que se identifican las prioridades más importantes, se comparan, equilibran y se aplican para plantear una línea de acción. Sin embargo, los propios principios no resuelven dilemas éticos. Al actuar en conjunto, los pacientes y los cirujanos deben recurrir al juicio sensato para escoger la mejor línea de conducta en cada caso específico. La selección atinada exige el uso de la sabiduría práctica o sentido común, descrito originalmente por Aristóteles. Junto con otros doctores cardinales como valor, justicia y templanza, el sentido práctico es un componente básico de la ética de la virtud que complementa esta disciplina al orientar la selección hacia las mejores opciones de tratamiento. La sabiduría práctica no se puede aprender de libros, tiene gracias a la experiencia. El modelo de aprendizaje de la residencia quirúrgica alienta la obtención y desarrollo de la sabiduría práctica por medio de la experiencia. Más que enseñar a dominar técnicas, la residencia quirúrgica comprende también un aprendizaje moral. De hecho, el sociólogo Charles Bowles argumentó que la capacitación de los cirujanos postgraduados consiste sobre todo en un entrenamiento sobre ética.
Los aspectos específicos en la ética quirúrgica. El consentimiento informado. Pese a su desarrollo relativamente reciente, la doctrina del consentimiento informado es uno de los principios más ampliamente establecidos de la ética médica moderna. Durante los siglos XIX y XX, la mayoría de los médicos practicaban una forma de paternalismo benigno, donde el paciente rara vez participaba en el proceso de la toma de decisiones con respecto a su atención médica, confiando en la buena fe del médico. Finalmente, cambió el consenso en el público cada vez más amplio, de forma que hoy en día se espera que los cirujanos tengan una discusión abierta con respecto al diagnóstico y tratamiento con el paciente para obtener el consentimiento informado. En Estados Unidos, la doctrina legal del consentimiento simple data de la decisión de 1914 en el juicio de Scholendorf contra the Society of New York Hospital con respecto a un caso en el cual un cirujano extirpó un útero enfermo después de que la paciente había aprobado una exploración bajo anestesia, pero con la estipulación expresa de que no debería realizar una ablación quirúrgica. El médico comentó que la decisión fue justificada por una violación basada en la beneficencia, con el fin de evitar el riesgo de un segundo procedimiento anestésico. Sin embargo, el juez Benjamín Cardoso estableció: todo ser humano de edad adulta y en pleno dominio de sus facultades mentales tiene el derecho a decidir lo que debe realizarse con su cuerpo. Un cirujano que realiza una operación sin el consentimiento del paciente comete un delito y es responsable de daño, con excepción de los casos de urgencia donde el paciente se encuentra inconsciente y por tanto es necesario operar antes de obtener la autorización del paciente. Una vez que se estableció que el paciente tiene el derecho de decidir lo que ocurre con su cuerpo, tomó cierto tiempo para que surgiera el concepto moderno del consentimiento informado a partir de la doctrina inicial del consentimiento simple. El método inicial apelaba a la práctica profesional estándar, en la cual el médico estaba obligado a brindar al paciente la información habitual que los cirujanos con experiencia acostumbraban a proporcionar. Sin embargo, esta información no siempre era adecuada para la necesidad de los pacientes. En 1972 tuvo lugar un caso emblemático, el de Canterbury contra Spence, en el cual la Corte rechazó la práctica profesional estándar en favor de los estándares de una persona razonable, con lo cual el médico estaba obligado a brindar a los pacientes toda la información con respecto al diagnóstico, opciones terapéuticas y riesgos. Un paciente razonable desearía saber en una situación similar. Más que confiar en las prácticas o consenso de la comunidad médica, los estándares de una persona razonable dan la capacidad a la población, personas razonables, para decidir qué tanta información debe brindar el médico a fin de asegurar que el consentimiento se otorgue después de una información verdadera. Sin embargo, la Corte reconoció que existen límites prácticos con respecto a la cantidad de información que se puede comunicar o asimilar. Juicios subsiguientes han girado alrededor de lo que una persona racional debería saber en el proceso de conocimiento para incluir la naturaleza y frecuencia de las complicaciones potenciales, la esperanza de vida y las tasas de éxito específicas del cirujano. Pese al entorno legal de la práctica médica, es difícil iniciar un procedimiento judicial en caso de consentimiento informado inadecuado, en tanto el médico haya concertado y documentado los esfuerzos para incluir al paciente en el proceso de toma de decisiones. El consentimiento informado adecuado incluye al menos cuatro elementos básicos: que el médico documente que el paciente o la persona que él designa tiene la capacidad de tomar decisiones médicas. B, el cirujano informa al paciente detalles con respecto al diagnóstico y opciones terapéuticas en forma suficiente para que el paciente haga una elección informada. C, que el paciente demuestre comprender la información brindada ante el procedimiento. Y D, que autorice libremente un plan terapéutico específico sin influencia indebida. Estos objetivos se dirigen a respetar la prerrogativa de cada paciente a la toma de decisiones individual y autónoma. Para lograr tales objetivos, el cirujano debe incluir al paciente en la discusión con respecto a las causas y naturaleza de la enfermedad, los riesgos y beneficios de las opciones terapéuticas disponibles y detalles en relación a lo que puede esperar el paciente después de la intervención quirúrgica. El consentimiento informado puede ser difícil en ciertas situaciones clínicas. Por ejemplo, tal vez sea difícil obtener consentimiento informado en caso de cirugía de urgencia, entonces las decisiones a menudo se toman con información incompleta. El consentimiento en situaciones de urgencia requiere que el cirujano tome en consideración si es posible salvar la vida del paciente y cómo realizará esto, y si el procedimiento tiene éxito, qué tipo de incapacidad o consecuencias se esperaría. La cirugía de urgencia es uno de los pocos casos donde se limita la autonomía del paciente y se brinda la autoridad al cirujano con base en la ley y la ética para actuar con rapidez en función de lo que más convenga al paciente con base en el juicio al cirujano. Las leyes médicas aplicables requieren que el médico proporcione la atención estándar al paciente incapacitado. Incluso se implica procedimientos con penetración corporal sin el consentimiento explícito del paciente o de la persona responsable. En la medida de lo posible, el cirujano buscará la autorización de su paciente para proporcionar el tratamiento, pero cuando una situación de urgencia torne incapaz al paciente de dar su autorización,
de dar su autorización. Cuando el retraso tiene consecuencias graves, el cirujano está justificado desde el punto de vista legal y ético para proporcionar cualquier tratamiento quirúrgico que juzgue necesario a fin de conservar la vida y restablecer la salud. Tal justificación se basa en el consenso social de que la mayor parte de las personas desean proteger su vida y su salud de esta forma. En este consenso se manifiesta en la orientación general de la profesión médica de conservar la vida. Puede ser que la atención médica subsiguiente se continúe o suspenda cuando se haya aclarado el pronóstico clínico, pero en el contexto de la atención inicial de un paciente lesionado, la información incompleta hace que sea posible un juicio claro con respecto al pronóstico o resultados finales en el paciente. El proceso de consentimiento también puede ser difícil en la población pediátrica, y muchas razones los niños y los adultos no pueden participar en el proceso de consentimiento informado en la misma forma que los adultos. Dependiendo de su edad, los niños pueden carecer de la madurez cognitiva y emocional para participar plenamente en el proceso. Además, de acuerdo con la edad del niño, sus circunstancias específicas y leyes locales, los niños podrían no tener personalidad legal para participar en forma completamente independiente de las decisiones de sus padres. La participación de los padres o cuidadores como tomadores de decisiones atiende solo en forma parcial a la responsabilidad ética del cirujano para ser partícipe al niño del proceso de consentimiento informado. El cirujano debe esforzarse por incrementar la participación del niño en el proceso de la toma de decisiones. De manera específica, el niño debe recibir información apropiada para saber respecto a la situación clínica y opciones terapéuticas, de forma que el cirujano pueda solicitar su autorización para el tratamiento. De esta manera, mientras que los padres o las personas autorizadas para tomar decisiones den su consentimiento informado de manera formal, el niño participa de manera integral en el proceso de toma de decisiones. Ciertas prácticas religiosas pueden causar dificultades en el tratamiento de niños menores de edad cuando se necesitan hemotransfusiones para salvar la vida. Sin embargo, juicios previos han aclarado que los padres, sin importar su creencia, no pueden poner en riesgo de muerte a un niño menor de edad. En tal circunstancia, el médico debe buscar asesoría por el equipo médico legal del hospital y la participación del grupo de ética institucional. En términos generales, los precedentes legales han establecido que el hospital o el médico pueden proceder para proporcionar toda la atención necesaria al niño. El consentimiento para la donación de órganos se limita por situaciones específicas. Históricamente, la discusión de la donación de órganos con familiares de posibles donadores la llevaban a cabo profesionales del grupo de trasplante, quienes eran presentados a los familiares por los médicos de las unidades de cuidados intensivos. Una vez que se había confirmado el diagnóstico de muerte cerebral, una familia había sido informada que el individuo había fallecido. En otras situaciones, los intensivistas que brindaban la atención al posible donador obtenían el consentimiento de los familiares, porque ellos asumían que el contacto del médico con la familia del paciente podría facilitar el proceso. Sin embargo, los problemas de neutralidad moral como parte de la atención al final de la vida en la unidad de cuidados intensivos modificó la forma en que se obtiene el consentimiento para la donación de órganos. La responsabilidad de obtener consentimiento de la familia del donador depende de los solicitantes designados, capacitados, coordinadores de la procuración de órganos o por intensivistas independientes que no tienen relación terapéutica con el posible donador. En esta forma se permite que la familia del donador tome sus decisiones con respecto a la donación en un entorno neutral, sin afectar la relación terapéutica con el médico tratante. El proceso de consentimiento informado también puede verse limitado por la capacidad de los pacientes para asignar información en el caso de la enfermedad. Por ejemplo, pese a los mejores esfuerzos de los cirujanos, los indicios sugieren que los pacientes rara vez retienen gran parte de la información otorgada en la conversación de información para obtener el consentimiento de operar, porque podrían no recordar los detalles revisados del procedimiento sean relevantes cuando surjan las complicaciones postoperatorias. Es importante reconocer que la doctrina de consentimiento informado hace más énfasis en los principios de autonomía, precisamente en aquellas situaciones clínicas, cuando por la gravedad de la enfermedad o muerte inminente, los pacientes a menudo pierden su autonomía. Límites de la autonomía, directrices avanzadas y subrogación de la toma de decisiones. Varias enfermedades y la muerte inminente a menudo pueden volver al paciente incapaz de ejercer su autonomía con respecto a las decisiones médicas. Un enfoque en dichas situaciones difíciles es tomar las decisiones que más convengan al paciente, pero tales decisiones requieren juicios válidos con los cuales hay desacuerdos frecuentes entre las personas involucradas, por lo que expertos en ética, abogados y legisladores han buscado una solución más fiable. Se han desarrollado diversas formas de directrices avanzadas para anticipar decisiones autónomas en adultos competentes respecto a su estado de salud. Además, las cortes a menudo aceptan las directrices avanzadas informales en la forma de testimonios del jurado sobre afirmaciones del paciente realizadas en algún momento previo a la enfermedad. Cuando no existe un documento formal
que expresan la directrices anticipada del paciente. Los cirujanos deben considerar los comentarios del paciente y de sus familiares preguntando con respecto a los deseos del paciente en caso de una enfermedad debilitante. El testamento en vida es un documento en el que se anticipan las opciones terapéuticas y las elecciones en caso de que el paciente esté incapacitado por una enfermedad terminal. En el testamento en vida, el paciente indica qué tratamiento desea permitir o prohibir en caso de enfermedad terminal. Los posibles tratamientos atienden a menudo aspectos como el uso de respirador mecánico, reanimación cardiopulmonar, nutrición artificial, diálisis, antibióticos o transfusión de hemoderivados. Por desgracia, los testamentos en vida a menudo son demasiado vagos para ofrecer una guía concreta. Hay situaciones clínicas complejas y el lenguaje puede interpretarse de muchas maneras. Por ejemplo, términos como enfermedad terminal, nutrición artificial. Además de limitar las directrices solo a enfermedades terminales, no proporciona guía para escenarios clínicos comunes como demencia avanzada, benigno o estado vegetativo persistente, en los cuales el paciente es incapaz de tomar decisiones, pero no es una enfermedad terminal. Quizás sea más problemática la evidencia que demuestra que los pacientes sanos no pueden predecir en forma fiable sus preferencias cuando sufran una enfermedad real. El fenómeno anterior recibe el nombre de predicción afectiva y también se aplica a muchas situaciones. Por ejemplo, el público en general estima que la calificación de la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con diálisis era de 0,39, aunque los pacientes mismos calificaban su HRQ en 0,56. De la misma forma, los pacientes con colostomía calificaron su HRQ en 0,22 en comparación con una calificación del público en general de 0,8. Por tales razones, los deseos en vida a menudo son incapaces de proporcionar la asistencia adicional que prometen. Una alternativa al testamento en vida es asignar un poder a un representante para la toma de decisiones de salud, en quien el paciente delega la capacidad de tomar decisiones y le confía autoridad para decidir sobre su salud en caso que sea incapaz de hablar por sí mismo. Los que proponen este método esperan que el representante tenga la capacidad de tomar las decisiones que reflejen las elecciones que los pacientes habrían tomado. Por desgracia, varios estudios demostraron que los representantes no tienen una probabilidad mejor de predecir la preferencia del paciente cuando éste tiene la capacidad de establecer sus preferencias. Por ejemplo, en un metaanálisis reciente se observó que los sustitutos o representantes anticipaban las preferencias terapéuticas de los pacientes con una exactitud del 68%. Tales datos revelan un error en los principios que guían la toma de decisiones por un representante. Los representantes no necesariamente tienen información privilegiada con respecto a las preferencias autónomas del paciente. Sin embargo, asignar poder legal a un representante permite que el paciente elija a la persona que finalmente tomará decisiones prudentes de su representación, lo más apegadas a sus intereses. Por lo tanto, al respetar el juicio del representante, se respeta en cierta forma el derecho de autodeterminación del individuo incapacitado. Existe entusiasmo continuo para un uso más amplio de las directrices anticipadas. De hecho, la Patent Self-Determination Act de 1991 obliga a todas las instituciones sanitarias estadounidenses a informar a los pacientes de sus derechos para emitir directrices anticipadas, a documentar directrices anticipadas en el expediente al momento de que cualquier paciente sea hospitalizado en una institución de salud. Sin embargo, solo un pequeño número de pacientes en hospitales estadounidenses elaboran directrices anticipadas pese a los esfuerzos concertados para informar al público de sus beneficios. Por ejemplo, el estudio clínico SUPOR utilizó enfermeras especialmente capacitadas para favorecer la comunicación entre médicos, pacientes y sus representantes a fin de mejorar el proceso de toma de decisiones de enfermo grave. Pese a este esfuerzo concertado, la intervención demostró que no había cambios significativos en el tiempo en el que se emiten órdenes de no reanimar. En los acuerdos entre el médico y el paciente con respecto a las órdenes de no resucitar en el número de días iniciales que implementan los pacientes en la prevalencia de dolor o en los recursos consumidos. Alguna renuencia alrededor del acuerdo entre médico y paciente respecto de las órdenes de ENR puede reflejar la ansiedad del sujeto y sus familiares con respecto a que dichas órdenes sean el equivalente al no dar tratamiento. Debe tranquilizarse a los pacientes y a sus familiares que cuando sea apropiado las declaraciones de DNR o de no intubar no necesariamente resultan en cambios en la atención clínica habitual. También podría ser necesario revisar con la familia el aspecto de suspender de manera pasajera las órdenes de no reanimar, no intubar un poco antes y poco después de procedimientos quirúrgicos. Debe favorecerse la identificación clara del representante para toma de decisiones, tanto de manera formal como informal, en etapas tempranas del tratamiento, ya que de cualquier operación mayor programada. A menudo, cerca del momento de la operación o del final de la vida, existen limitaciones
del paciente para tomar decisiones, buscar un representante que tome decisiones o la elaboración de directrices anticipadas requiere tiempo del que no siempre se dispone cuando se deteriora la situación clínica. Tales aspectos deben ser planificados tan pronto como sea posible cuando se establece la relación médico-paciente. Suspensión y aplazamiento de los tratamientos para prolongar la vida. La implantación de diversas formas de tecnología para prolongar la vida es el apoyo vital. Han hecho surgir varias preocupaciones éticas y legales con respecto a cuándo es permisible suspender o aplazar las medidas tecnológicas terapéuticas disponibles. Existe un consenso general entre expertos en ética en que no existen diferencias filosóficas entre suspender, interrumpir o aplazar y no iniciar tratamiento que ya no serían de beneficio. Sin embargo, el derecho a rechazar, interrumpir y aplazar tratamientos beneficiosos no se estableció antes del caso de Karen Ann Kim. En 1975, Kinda estuvo en estado vegetativo con apoyo respirador mecánico. Después de varios meses sin mejoría clínica, sus padres solicitaron a las autoridades del hospital que se retirara el apoyo del respirador mecánico. El hospital rechazó la solicitud por el temor de que se le acusara por eutanasia. El caso se presentó ante la Suprema Corte de New Jersey, donde se llegó a la conclusión que era permisible interrumpir el apoyo con respirador mecánico. Este caso estableció un derecho hoy en día ampliamente reconocido a retirar tecnología extraordinaria para salvar la vida si el paciente o su representante así lo decide. El establecimiento de la diferencia entre atención ordinaria y extraordinaria y si existen diferencias éticas en interrumpir o empezar estos tipos de atención han sido un área de grandes desacuerdos. En 1983, el caso de Nancy Cruzan consideró estos aspectos. En el caso en cuestión, Cruzan sufrió lesiones graves en un accidente automovilístico que la dejaron en estado vegetativo persistente. La familia de la paciente pidió que se suspendiera la alimentación por sonda, a lo que se negaron las autoridades hospitalarias. El caso se presentó ante la Suprema Corte de Estados Unidos, que ordenó que podría retirarse la alimentación por sonda si los padres de la paciente demostraban evidencia clara y convincente de que la paciente incapacitada había rechazado el tratamiento. En esta decisión de la Corte, en esencia, se indicó que no existía decisión legal entre tratamiento ordinario y extraordinario para el apoyo vital. Al permitir que se retirara la alimentación con sonda, la Corte aceptó el principio de que una persona competente, incluso a través de su representante legal, tiene el derecho a rechazar un tratamiento bajo el amparo de la 14ª enmienda a la Constitución estadounidense. Sin embargo, la Corte hizo patente que debía existir evidencia clara y convincente del deseo del paciente, el principio de autonomía, y que deberían sopesarse los costos de la intervención médica contra sus beneficios, compatibles con el principio de beneficencia y no maleficencia. Al deliberar con respecto a la interacción o procedimiento de tratamiento de apoyo vital, a menudo se menciona el principio de doble efecto. Con base en este principio, si un tratamiento, por ejemplo, administración de opioides en una enfermo en etapa terminal, tiene por objetivo ayudar y no dañar al paciente, por ejemplo, aliviar el dolor. Es aceptable desde el punto de vista ético, incluso si, como consecuencia indeseable de la decisión, se acorta la vida del paciente, por ejemplo, depresión respiratoria. Bajo el principio del doble efecto, un médico puede suspender o pasar un tratamiento para apoyo vital si el cirujano intenta aliviar el dolor y no acelerar la muerte. La formulación clásica del doble efecto tiene cuatro elementos. La interrupción o aplazamiento de un tratamiento para apoyo vital está justificado desde el punto de vista ético bajo el principio del doble efecto. Si el médico intenta aliviar el sufrimiento y no matar al paciente. Así, al tratar la angustia que conlleva al proceso de muerte, existe una diferencia ética fundamental entre ajustar los medicamentos al alza con rapidez para lograr el alivio de la angustia o con la administración de una dosis grande con el fin de causar hambre. Es importante notar que aunque el uso de opioides para el alivio del dolor de la enfermedad avanzada con frecuencia se cita como ejemplo clásico de la regla de doble efecto, pueden utilizarse los opioides con seguridad sin riesgo significativo. De hecho, si se administran de forma apropiada en la mayor parte de los casos, no es necesario invocar la regla de doble efecto cuando se administran opioides con el alivio de los síntomas en enfermedad avanzada. Al aceptar la equivalencia ética de interrumpir o aplazar los tratamientos de apoyo vital, los cirujanos pueden tomar decisiones terapéuticas difíciles en casos de pronóstico inicial. Algunos de los principios importantes que deben considerarse cuando se valora la interrupción de un tratamiento de apoyo vital incluyen alguna o todas las medidas terapéuticas deben ser interrumpidas si las circunstancias justifican la interrupción de un tratamiento. Por ejemplo, los opresores intravenosos, antibióticos, también podrían justificarse la interrupción de otros. Está consciente del valor simbólico de continuar algún tratamiento, por ejemplo, infusión, regresión, incluso aunque sea cuestionable su utilidad como medida alternativa. Antes de suspender un tratamiento puede evitar, se pregunta al paciente y a su familia si se debe llamar a un consejero espiritual, por ejemplo, pastor, rabino, sacerdote. Considerar la valoración por un experto en ética, aunque la situación clínica podría
parecer limitadas, por lo común existen varias opciones con respecto a la interrupción o procedimiento de tratamiento, lo que permite un método de incremento gradual, por ejemplo, continuar con el régimen actual sin añadir nuevas intervenciones o pruebas, continuar el régimen actual pero con la suspensión de elementos que ya no son de beneficio, suspender y aplazar todas las medidas terapéuticas que no se dirigen al alivio de los síntomas e incrementar la comodidad del paciente. El cirujano podría analizar la situación clínica o el paciente o el representante legal, identificando varias opciones terapéuticas y explicando la razón por la cual sería más apegado a los intereses del paciente, interrumpir o aplazar los tratamientos de apoyo vital. Si el paciente o su representante no está de acuerdo con la interrupción o aplazamiento de las medidas terapéuticas, el cirujano podría recomendar la búsqueda de una segunda opinión médica. Si la segunda opinión corrobora que deben interrumpirse o aplazarse las medidas de apoyo vital, pero continúa el desacuerdo del paciente o de su familia, el cirujano podría considerar la participación de recursos institucionales como el Comité de Ética y la Administración del Hospital. El cirujano no está obligado desde el punto de vista ético a proporcionar el tratamiento que considere válido, pero es responsable de la atención continua del paciente, lo que podría incluir la transferencia del paciente a otro cirujano que desee proporcionar la intervención solicitada. Los cuidados paliativos, principios generales de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un esfuerzo coordinado, interdisciplinario, que se dirige a aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias en caso de enfermedad grave. Se ofrece de forma simultánea con todas las otras medidas terapéuticas apropiadas y su indicación no se limita a situaciones relacionadas con un pronóstico desfavorable para la sobrevida. Con los cuidados paliativos se intenta lograr más que el control de los síntomas y, por tanto, no debe confundirse con tratamiento no curativo. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como un método que mejora la calidad de vida del paciente y de su familia al enfrentar problemas relacionados con enfermedades que ponen en riesgo la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y valoración y tratamiento impecable del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Los cuidados paliativos son una filosofía de atención y un sistema de suministro de cuidados médicos altamente organizado y estructurado. Los cuidados paliativos incluyen toda la gama de intervenciones para el alivio de los síntomas y la mejoría de la calidad de vida. Ningún tratamiento específico, lo que incluye las intervenciones quirúrgicas, se excluye de las opciones terapéuticas, por lo tanto los cirujanos pueden tener una contribución de gran utilidad para los cuidados paliativos. En realidad, en 1975, Balfour Mount, cirujano canadiense, acuñó el término de atención o medidas preventivas. Además, los cuidados quirúrgicos paliativos pueden definirse como el tratamiento del sufrimiento y la procuración de una mejor calidad de vida para pacientes con enfermedades terminales o graves que se encuentran bajo el cuidado del cirujano. Los estándares de tratamiento paliativo se basan en el acuerdo entre el paciente y el médico de que los resultados esperados consisten en la mejoría de los síntomas, reducción del dolor y mejoría de la calidad de vida. La decisión de intervenir se basa en la capacidad del tratamiento para satisfacer los objetivos establecidos, más que en su impacto sobre la enfermedad subyacente. Los elementos fundamentales del cuidado paliativo consisten en el tratamiento del dolor y de los síntomas no relacionados con el mismo, la comunicación entre los pacientes, su familia y el personal sanitario, la continuidad de la atención en los sistemas de salud y a lo largo de la enfermedad. Las características adicionales de la atención paliativa incluyen el trabajo en equipo que comprende al paciente y su familia, la atención especial, aspectos espirituales y apoyo psicosocial para los pacientes, familias y personal sanitario, lo que incluye medidas para entender el sufrimiento. Las indicaciones para cuidados paliativos en la práctica quirúrgica incluyen pacientes con enfermedades progresivas y limitantes del tiempo de vida, en especial si se caracterizan por síntomas agobiantes, detención funcional y déficit cognitivo progresivo, asistencia en la planificación o reorientación de los objetivos de atención del paciente y de la familia, asistencia en la resolución de dilemas éticos, situaciones en las cuales un paciente sobre todo rechaza tratamientos invasores o curativos, prefiriendo solo aquellas medidas que favorecen la comodidad. Pacientes que se espera fallezcan a corto plazo después de la alta hospitalaria, y suministro de apoyo ante el desconsuelo del personal que atiende al paciente, en particular después de la pérdida de un colega que se encontraba bajo su cuidado. A pesar de todos los pacientes, cualquiera que sea su pronóstico, puede beneficiarse de los servicios de un médico especializado en medidas paliativas. La atención en asilos o instituciones para cuidados paliativos o terminales constituye una forma específica de este tipo de medidas destinadas a pacientes que vivirán, según pronóstico calculado, 6 meses o menos. La atención en este tipo de instituciones en Estados Unidos es amparada por la parte A del plan Medicare y el paciente puede seguir recibiendo sus beneficios más allá de los 6 meses originales de vida calculada si el médico se asegura que la esperanza de vida sigue limitada a 6 meses o menos. A pesar de que muchos estadounidenses prefieren fallecer en su hogar, casi el 75% lo hace en un entorno institucional. La referencia temprana y el uso amplio del beneficio de la atención a enfermos en etapa terminal puede ayudar a más pacientes a lograr sus objetivos de fallecer en el hogar.
Indicaciones para solicitar la valoración por un especialista en cuidado paliativo. Pacientes con enfermedades progresivas y que limitan la vida, en especial se caracterizan por síntomas abrumadores, disminución de la capacidad renal y déficit cognitivo progresivo, apoyo para planificar o reorientar los objetivos de atención del paciente o sus familiares, apoyo para resolver dilemas éticos, situaciones en las cuales el paciente o su representante legal rechaza tratamientos con penetración corporal o curativos tradicionales, estableciendo su preferencia para seguir solo medidas para mejorar su comodidad. Pacientes en quienes se espera la muerte inminente, poco después del acto hospitalario, brindan apoyo durante el duelo al personal sanitario, en particular si es un colega que se encontraba bajo su cuidado. Los conceptos de sufrimiento, dolor, salud y curación. Los cuidados paliativos atienden específicamente la experiencia del paciente individual de sufrimiento por la enfermedad. Los orígenes filosóficos de los cuidados paliativos inician con la atención del sufrimiento y las cuestiones existenciales que se originan por el sufrimiento más que la mera revolución tecnológica en el tratamiento de los síntomas. Los partidarios de los cuidados paliativos buscan una revolución en la base moral y de la medicina que cuestione los razonamientos que a menudo parecen dar origen a intervenciones estériles y que identifican muchos de los problemas que más tarde fueron analizados por expertos en ética médica. Se ha modificado la orientación de los objetivos de la atención médica, los cuales se centraban en la enfermedad y su tratamiento, y ahora la atención se centra en el objetivo de la medicina y en el significado de los términos salud y curación. En los últimos 50 años se han propuesto varios conceptos y teorías como la naturaleza del dolor, sufrimiento y salud, los cuales han modificado el marco conceptual del cuidado paliativo. Por ejemplo, mientras se consideraban las diferencias entre los métodos orientados a la enfermedad y la atención de pacientes con enfermedades graves, el psiquiatra Arthur Kilman escribió: existe una base moral para la curación en todas las sociedades. La salud es el objetivo central de la medicina. El propósito de la medicina es controlar el proceso patológico y atender la experiencia de la enfermedad. Nunca antes había sido tan clara la interrelación de la enfermedad crónica con el sistema médico. Para los pacientes, el control de la enfermedad es por prevención limitada, la atención a los problemas cotidianos creados por la enfermedad es el aspecto primordial. El alivio del dolor ha sido la base clínica para los cuidados paliativos y la atención de enfermos en etapa terminal. La International Association for the Study of Pain la definió como la experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con daño físico potencial o real, o bien descrito en términos de tales daños. Para fines de la atención paliativa interdisciplinaria, el concepto de Saunders de dolor total es una definición más útil. Con frecuencia se utilizan como la base para los cuidados paliativos. El enfoque del dolor total es suma de cuatro dominios principales del dolor: físico, psicológico, social o socioeconómico y espiritual. Cada uno de ellos contribuye al sufrimiento, pero no es sinónimo del mismo. Comunicación eficaz y negociación de los objetivos de la atención. Modificar los objetivos de la atención de la curación a la planeación casi al final de la vida es difícil desde el punto de vista emocional y clínico y depende de un pronóstico claro y capacidades eficaces de comunicación. Por desgracia, emitir un pronóstico puede ser notoriamente difícil e impreciso conforme avanza la enfermedad. Stakis argumentó que en gran medida los médicos han abdicado a su responsabilidad tradicional de brindar un pronóstico claro con respecto a enfermedades incurables y a la cercanía de la muerte. Sin embargo, se cuenta con herramientas válidas para el diagnóstico en individuos con enfermedad crítica, y conforme más avanza la enfermedad, el estado funcional es el factor pronóstico más importante para los sobrevivientes. Por ejemplo, los individuos con cáncer metastásico avanzado que descansan o duermen por 50% o más de horas de vigilia normales y requieren asistencia con sus actividades cotidianas tienen una sobrevida calculada de semanas, en tanto que los pacientes que permanecen encamados y dependen de ayuda para realizar sus actividades cotidianas tienen una sobrevida esperada de días, una semana, o en el mejor de los casos, 2 semanas. Eh, entonces, en el cuadro 48 muestra una herramienta simple para el pronóstico con el fin de ayudar a los médicos a identificar a los pacientes que se encuentran cerca al final de la vida. La herramienta simple que es el pronóstico del individuo con enfermedad en especial cáncer, el nivel funcional. Vemos capaz de realizar todas las actividades cotidianas básicas de forma independiente, algunas actividades cotidianas con instrumento, pronóstico, meses. Descansa 9 y 50% más del tiempo en que permanece alerta y requiere cierta ayuda con actividades cotidianas básicas, semana o unos cuantos meses. Depende de ayuda para realizar sus actividades cotidianas básicas, se encuentra solo en cama o silla, y ya son unas cuantas semanas, cuanto mucho. Ujú. La escala de desempeño de Karnowski valora el estado funcional con puntuación que va de 100, nivel funcional más alto, a 0, que la muerte. Se utiliza a menudo en los cuidados paliativos para valorar mecanismos generales, en términos generales, necesidades anticipadas del paciente y su pronóstico. La escala funcional de los cuidados paliativos es una ampliación
validada de la escala de Karnofsky, que incluye 5 dominios dirigidos al cuidado colectivo, donde incluye la ambulación, el nivel de actividad, el cuidado personal, el consumo de alimentos, el nivel de conciencia, además de la evidencia de la enfermedad. El Soula, Vitas, Quality of Life Index es una escala de 25 preguntas, específicas para los cuidados paliativos y pacientes en etapa terminal que codifica los síntomas, la función, las relaciones interpersonales, bienestar y espiritualidad. Se dispone de actualizaciones y versiones en español. Sin importar la herramienta utilizada para el diagnóstico, este debe informarse al paciente y a sus familiares. Y se realiza de forma apropiada, la comunicación y negociación con pacientes vulnerables con enfermedad terminal avanzada puede, en potencia, evitar gran daño psicológico y facilitar una transición difícil. Para la comunicación eficaz y compasiva es útil seguir un proceso organizado similar al de la historia clínica estructurada, a fin de valorar a todo paciente. Un método sistemático para dar información favorable propone 6 pasos que el médico puede aprender con facilidad. Iniciar con la selección de un lugar apropiado, presentar a sí mismo y sentarse con la persona que recibirá la información. Conocer la información que tiene el paciente o los familiares, saber qué desea saber el paciente o los familiares, proporcionar la información, expresar empatía y establecer expectativas, planes y cuidados ofrecidos. El éxito con este método para eliminar malas noticias depende en gran medida de la capacidad del médico para responder con empatía la versión del paciente y los familiares ante la información recibida. La respuesta empática no requiere que el cirujano comparta las mismas emociones del paciente, sino que preside la indicación de las emociones del paciente y el riesgo de comprensión que está consciente y que el paciente encima dicho consciente. La valoración del paciente en esta condición debe dar la más alta prioridad de identificar y responder a la fuente más inmediata de angustia. Aliviar los síntomas más prominentes son un requisito para una investigación amplia de la fuente potencial del sufrimiento. El proceso de evaluación puede ser terapéutico en sí mismo si se realiza de forma respetuosa y gentil. Los cuidados al final de la vida. El proceso de muerte y cuidado del paciente al momento de la muerte es una entidad clínica distinta que demanda actividades específicas del médico. En esta sección se revisará problemas específicos y las herramientas disponibles para brindar cuidados compasivos al final de pérdida inminente. En un paciente que ha progresado a una etapa terminal de una enfermedad avanzada, por ejemplo, cáncer, varios signos hacen evidente la inminencia de la muerte. Conforme el paciente en etapa terminal progresa a la muerte, permanece encamado cada vez más y necesita ayuda para todas sus actividades cotidianas básicas. Existe una reducción estable en el deseo y solicitud de alimento y líquidos. Para el paciente moribundo es angustiante la resequedad progresiva de la boca, que puede ser identificada por el personal médico como deshidratación. A menudo se incrementa por el uso de anticolinérgicos, respiración a través de la boca y administración de oxígeno complementaria sin medicación. Con la progresión de la debilidad, fatiga y pérdida de peso que son comunes en enfermos en etapa terminal, se experimenta mayor dificultad para la emoción, lo que puede dar origen a episodios de broncoaspiración e incapacidad para deglutir tabletas, de ser necesario el uso de vías alternativas para la administración de medicamentos, por ejemplo, intravenosa, subcutánea, rectal, sublingual, bucal o transdérmica. Además del incremento en el riesgo de broncoaspiración, los pacientes moribundos desarrollan gran dificultad para eliminar sus secreciones orofaringe y de vías respiratorias altas, lo que propicia respuestas ruidosas. Cuando se acerca la muerte, se modifica el patrón respiratorio con un incremento en los periodos de apnea, a menudo se vive un esquema de Chern-Stokes con respiración rápida que progresa en intervalos más prolongados entre una respiración y otra, hasta un periodo de apnea. Conforme se desarrolla inestabilidad en el pulmón, los pacientes moribundos pueden mostrar extremidades frías y desmemoria. Los periodos de confusión no se acompañan de disminución en la diuresis y episodios de incontinencia fecal y urinaria. Conforme se acerca la muerte, ocurren varios cambios cognitivos. Los pacientes que se encuentran en los últimos días de vida pueden mostrar un signo de confusión o delirio. El delirio agitado es una característica prominente de una muerte física. Otros cambios cognitivos que pueden observarse incluyen disminución del interés en la interacción social, mayor somnolencia, disminución de la capacidad de atención, desorientación sobre el tiempo, a menudo con alteración de los ciclos de vigilia sueño y alteración de las insomniaciones. Lo que incluye somnomulismo o alucinación no visual. Algunos pacientes muestran alucinación visual y auditiva. Sin embargo, aquellos que aparecen en estado comatoso podrían estar conscientes de lo que ocurre en su entorno. Los individuos con caquexia grave pueden perder su capacidad para mantener cerrados los ojos durante el sueño por la pérdida de grasa retroorbital. Los síntomas comunes al final de la vida y su tratamiento. Los 3 síntomas más comunes y de mayor importancia que ponen en riesgo la comunidad de un paciente moribundo en sus últimos días son insuficiencia respiratoria, dolor y trastorno cognitivo. Los principios generales que se aplican al tratamiento de los síntomas en los últimos días de vida incluyen anticiparse a ellos antes de su desarrollo,
reducción de las interacciones tecnológicas, por lo común con el tratamiento de los síntomas con medicamentos, planear vías alternativas para la eliminación de medicamentos en caso de que no pueda utilizarse la mineral, en la medida de lo posible debe reducirse con precaución la dosis de opioides y otros medicamentos conforme disminuye la depuración renal casi al final de la vida. Pero es importante recordar que el incremento en la somnolencia y la disminución en la frecuencia respiratoria son características prominentes del proceso de muerte, independientemente de los efectos secundarios de fármacos. La interrupción súbita de analgésicos opioides casi al final de la vida puede precipitar síntomas de supresión, por lo tanto no deben interrumpirse estos medicamentos en caso de somnolencia creciente o disminución de la frecuencia respiratoria. Los principios de la farmacoterapia para el tratamiento del dolor y síntomas no relacionados con el dolor de los cuidados paliativos se describen. Cuadro 48.4. Principio de farmacoterapia en cuidados paliativos. Creer en el paciente cuando reporta síntomas. Modificar el proceso patológico cuando sea posible y apropiado. En individuos con enfermedad renal se evitan medicamentos que no tengan relación directa con el control de los síntomas. Utilizar métodos multidisciplinarios. Considerar tratamiento no farmacológico siempre que sea posible. Alentar la participación de un farmacéutico clínico en el plan terapéutico. La elección de los fármacos puede tener varios objetivos. Por ejemplo, utilizar haloperidol para delirio como aplicación de tratamiento de náusea. Para el dolor, utilizar medicamentos auxiliares siempre que sea posible. Cuando se utilicen opioides en esta la dosis más baja posible, usen medicamentos auxiliares, médicos locales o regionales, e intervenciones quirúrgicas. Evitar las combinaciones físicas de fármacos, evitar los costos excesivos, elegir fármacos con mínimos efectos secundarios, anticipar los efectos secundarios en la medida de lo posible, prevenirlos. Para ancianos con hipoproteinemia e hiperazoemia, iniciar con dosis bajas y ajustarlos con lentitud. Utilizar la vía de administración oral siempre que sea posible y práctico. No utilizar inyecciones intramusculares. Para síntomas persistentes, utilizar dosis programadas y no por razón necesaria. Utilizar un método escalonado, vean la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Para el tratamiento escalonado del dolor. Valorar continuamente ajustar la dosis con base en el efecto de utilizar dosis analgésicas cuando se cambie de opioide. Valorar la comprensión del paciente y su familia en lo que se refiere al tratamiento del dolor. El método de evaluación mundial de la salud en 3 pasos para el control del dolor por cáncer tiene que ser: paso 1, dolor leve, calificación en escala análoga visual de 1 a 3, no opioides como sin medicamentos auxiliares. Paso 2, dolor inhalado, calificación en escala análoga visual de 4 a 6, opioides para dolor leve y moderado y fármacos no opioides con o sin fármacos auxiliares. Paso 3, dolor intenso, calificación en escala análoga visual de 7 a 10, opioides para dolor moderado e intenso con o sin opioides con o sin fármacos auxiliares. Entonces, ética profesional, conflicto de intereses, investigación y ética clínica. En el conflicto de intereses, el conflicto de intereses para los cirujanos puede surgir en muchas situaciones en las cuales pueden percibirse beneficios o ganancias potenciales para el cirujano, y en las que existe conflicto en la responsabilidad de anteponer los intereses del paciente a los del propio cirujano. Los conflictos de intereses para el cirujano pueden pueden incluir situaciones reales o percibidas en las cuales el individuo obtiene una ganancia monetaria por su participación como médico o investigador. En la comunidad académica, la ganancia monetaria podría no ser el factor final. Otros motivadores como el poder o autoría en una publicación pueden actuar como fuentes potenciales de conflicto de intereses. Por ejemplo, la obtención de beneficios directos en el estudio de investigación o de pacientes en series quirúrgicas puede asegurar una mejor colocación o ganancias económicas. Debe considerarse la participación global del cirujano y científico porque las organizaciones pueden entrar en conflicto con su participación como científico o investigador técnico. Ética en investigación. En los últimos 3 decenios en Estados Unidos, los requerimientos éticos para la investigación de seres humanos se han formalizado y aceptado en forma amplia. La información detallada para el otorgamiento de procedimientos es una condición necesaria para una conducta de investigación ética apropiada en seres humanos, pero otros factores también determinan si la investigación se diseñó y llevó a cabo bajo criterios éticos. Emmanuel et al. Escribieron 7 requerimientos en todos los estudios de investigación clínica que se lleven a cabo bajo criterios éticos: utilidad para el desarrollo de los conocimientos derivados de la investigación, validez científica. La investigación debe seguir el método científico de forma rigurosa, selección objetiva de los temas, objetivos científicos, no vulnerabilidad o privilegios, la posibilidad de distribución de los riesgos y beneficios para una comunidad determinada se selecciona con base en los criterios de inclusión del estudio para sujetos
individuales. Razón favorable del riesgo-beneficio en el contexto de la práctica clínica estándar y del protocolo de investigación deben llevarse al mínimo los riesgos e incrementar los beneficios potenciales que deben sopesarse los riesgos con los posibles beneficios para los individuos y el conocimiento obtenido para la sociedad. Revisión independiente, individuos no relacionados con el grupo de investigación deben revisar los resultados y aprobarlos, corregirlos o terminarlos. Consentimiento informado, los individuos deben ser informados con respecto a la investigación y otorgar su consentimiento voluntario. Respeto por los sujetos incluidos en el estudio, se debe proteger la privacidad de los individuos incluidos en el estudio, deben tener la posibilidad de retirarse del mismo y recibir una vigilancia apropiada. En los aspectos especiales de la investigación quirúrgica, un aspecto significativo para la investigación clínica quirúrgica es que a menudo se realizan análisis retrospectivos y con frecuencia no se llevan a cabo estudios prospectivos con doble anonimato, autorizados para que se lleve a cabo un estudio clínico como es mencionado. El investigador debe ser contrapeso, es decir, debe existir el estado de genuina certeza del investigador clínico o de un experto médico comunitario con respecto a los méritos terapéuticos comparativos de cada grupo en el estudio. Para asignar de manera aleatoria a los sujetos que recibirán alguno de los tratamientos diferentes, el investigador debe creer que no existen datos suficientes para concluir que una estrategia terapéutica es mejor que otra. Al diseñar estudios de investigación quirúrgica, los cirujanos por lo común tienen sesgos con respecto a cuál es el tratamiento y a menudo tienen dificultades para hacer contrapeso. Como tal, con frecuencia es difícil demostrar que es necesario un estudio clínico con simulación al azar o bien que este es factible y puede ser difícil de aceptar las opciones de tratamiento que cuestionan la validez de los principios clínicos. Atkins sugirió que existe una jerarquía ligeramente diferente para la evidencia que se aplica a la cirugía basada en evidencia. Un segundo aspecto de los estudios clínicos es saber si es aceptable desde el punto de vista ético realizar un estudio clínico en grupo testigo con tratamiento placebo. Algunos autores argumentan que la cirugía ficticia siempre es incorrecta porque, a diferencia de los placebos, que son inocuos, todo procedimiento quirúrgico conlleva cierto riesgo. Otros han argumentado que las operaciones fingidas son esenciales para el diseño de estudios clínicos con asignación al azar, porque si esta operación fingida no es posible saber sin intervención quirúrgica es la causa de la mejoría de los síntomas del paciente o si fue efecto de la operación. La mayor parte de los cirujanos están de acuerdo que el diseño de un procedimiento quirúrgico fingido, apropiado y requiere causaría problemas en la relación cirujano-paciente, pues el médico debería mantener en secreto la operación fingida. En este sentido, un grupo con operación quirúrgica fingida es muy diferente a uno medicado con placebo en que no puede ayudar al cirujano sobre el procedimiento realizado. Como consecuencia, para emitir una cirugía en un grupo de pacientes en estudio clínico, las interacciones entre el cirujano y el sujeto deben limitarse a la realización de la operación por el cirujano y no debe ser este investigador quien continúa el tratamiento del individuo durante el estudio clínico. Pese a la dificultad de diseñar un estudio clínico en el cual el cirujano podría realizar éticamente operaciones fingidas, existen circunstancias específicas que permiten que se lleven a cabo las operaciones placebo en tanto satisfaga ciertos criterios clínicos y se analice en forma individual. Innovación, investigación y cirugía. Un aspecto importante se establece si la innovación quirúrgica debe tratarse como investigación o como estándar de atención. Muchos de los avances en la clínica y tecnología quirúrgica han dado origen a innovaciones que cirujanos individuales han descubierto que dado durante la realización de operaciones difíciles, todo paciente es diferente y el cirujano siempre debe intentar el establecimiento de la mejor forma de comprender una operación. El surgimiento de innovaciones a menudo han ocasionado el avance del campo de la cirugía, el, el avance del campo de la cirugía. En la guerra de Corea y Vietnam, la pauta militar para el tratamiento de lesiones musculares recomendaban una medida de imputación más que la interpretación del efecto para el tratamiento de lesión muscular. Cirujanos individuales eligieron ignorar esta pauta sin estar demostrado utilidad de las técnicas de reconstrucción que finalmente se transformaron en estándar de atención. Este tema de debate es establecer si la modificación de una técnica quirúrgica aceptada con base en las explicaciones del paciente individual y en la capacidad y juicio de un cirujano individual deben requerir el mismo tipo de aprobación previa que se necesita para la inclusión en el estudio clínico. Sin embargo, si el cirujano decide utilizar una nueva técnica en varias ocasiones y estudia los resultados que necesita la aprobación por el instituto debe satisfacer otros requerimientos éticos, tales situaciones requieren vigilados estrictos y consentimiento explícito por el paciente. En particular, cuando se desarrolla una clínica quirúrgica nueva e innovadora, el cirujano debe trabajar en estrecha cercanía con sus compañeros cirujanos, lo que incluye el jefe del departamento. Con frecuencia, los cirujanos titulados pueden proporcionar recomendaciones éticas con respecto a lo que constituye cambios menores en la técnica en comparación con investigaciones verdaderamente
novedosa y se compara con el proceso formal para la producción de un nuevo medicamento por la Buchan Group Administration. El proceso para que un cirujano desarrolle una nutrición innovadora carece relativamente de renovación y de supervisión. Ética clínica, reporte de errores. Es importante informar los errores, ya sea en el aspecto médico y iniciación, pero es también muy difícil. Los errores de juicio, errores de técnica, errores sistemáticos son la mayor parte de los errores que dan lugar a las complicaciones y muertes. Los hospitales son evaluados en base en el número de complicaciones y muertes en pacientes quirúrgicos. Los cirujanos, por lo común, revisan sus complicaciones y muertes en un ejercicio formal conocido como comité de mortalidad y mortalidad. Este ejercicio da importancia a a la responsabilidad del cirujano tratante por los errores en que incurrió y al haber dormido. La utilidad del ejercicio se relaciona con el efecto de presión por los pares. Todos los integrantes del departamento conocen el caso para reducir la presión de errores de los heridos, aunque es un ritual del personal quirúrgico que ha sido validado por el paso del tiempo. La revisión por el Comité de Movilidad y Mortalidad es un método inapropiado para analizar los casos de error y para desarrollar métodos para su prevención. Además, los procedimientos de dicho comité están protegidos por los derechos de privacidad de la revisión por los pares y los detalles rara vez se comparten con los pacientes o con personas fuera del departamento. Pues, un reporte del United States Institute of Medicine titulado "Where is Humano" resaltó el gran número de errores médicos que ocurren al tiempo que ensalzan los esfuerzos para prevenir el daño al paciente. Los errores médicos por lo general se consideran como episodios médicos en lugar de susceptibles de prevención, dado que el error médico claramente ocurre con cierta frecuencia. La pregunta es qué y cómo debe informarse el paciente con respecto a los errores médicos y cuál es la responsabilidad ética del cirujano al otorgar esta información. Informar de un error es compatible con los principios éticos de la apertura con el paciente y la consecución de su atención. Por el contrario, no informar de errores al paciente mina la confianza pública en la medicina y la impotencia compromete el tratamiento y las consecuencias de los errores. Además, el que el cirujano no informe por sí mismo sus errores médicos puede dar origen a una violación de la ética profesional porque no se actúa con apego al mejor interés del paciente. Los pacientes requieren información con respecto a los errores médicos, de forma que puede evitarse el daño adicional. Además, la información con respecto a un error médico puede ser necesaria de forma que el paciente tome decisiones independientes y bien informadas con respecto a su atención en el futuro. Los principios de autonomía y justicia dictan que el cirujano debe respetar al individuo y ser honesto, proporcionar información precisa en relación con todos los aspectos de su atención, incluso los errores médicos. Informar los propios errores médicos, por lo tanto, parte de los estándares éticos de honestidad y dando prioridad a los mejores intereses del paciente sobre los del médico mismo. Informar los errores de otros es más complicado, puede requerir consideración y consulta adicional. En ocasiones, el cirujano descubre que en una operación previa se cometió un error aparente. La lesión de la vía biliar o una esclerosis en puede haber causado el trastorno por el cual el cirujano está tratando al paciente. Declarar un hallazgo como error puede ser impreciso, sin embargo, por lo común es recomendable una evaluación de la situación sin emitir juicios cuando se tiene el mando de indicios claros del error. La responsabilidad del cirujano está definida por la obligación de actuar en función del mejor beneficio para el paciente.